Estimados hermanos, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares por este medio. Agradecemos que en medio de esta situación el Señor también pues ponga todo lo necesario, hermanos, para que nosotros podamos seguir fortaleciéndonos con su palabra. Vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación cristiana de esta mañana, hermanos, y vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, tú nos permites reunirnos ahora, Señor, pues a la distancia, Padre bendito, pero unidos en tu espíritu, unidos por este medio, que sabemos, Señor, que tú has puesto para que nuestros hermanos también puedan seguir escuchando tu palabra, puedan seguir escudriñando las Escrituras, Señor. Y queremos pedirte, Padre bendito, que nos bendigas, nos acompañes, nos guíes a toda verdad siempre, Señor. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares, Padre Santo, que están reunidos para, atender a esta escuela de formación cristiana. Te pedimos por ellos que les dé salud, Señor nuestro, que los conserves, los apoyes y sobre todo, Dios bendito, no permitas que su ánimo, su fe decaiga, sino por el contrario, que podamos salir de esta situación fortalecidos, porque Señor, confiamos en ti, sabemos que todas las cosas están dadas por tu mano, Señor nuestro. Acompáñanos, Dios bendito, te lo suplicamos, en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos muchísimas gracias. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 20. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amén. Pues estimados hermanos, vamos a entender nuestro tema de esta mañana. Se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 9, de los versículos 1 hasta el 20. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, hermanos, quisiera recordar unas frases que pues algunos poetas han dicho. Uno de ellos recuerdo que decía que nunca se iba a cansar. Él decía: nunca me cansaré de ver correr el agua y nunca me cansaré de ver jugar a un niño. Que en esta situación, hermano, nos presentaban también algunos escritores en que decían que esto que se está viendo es una acción, algo que se está realizando. Es un cambio que se realiza tanto el agua, que no se queda estática, como los niños, que no tampoco se quedan estáticos, sino que juegan, se mueven, están de un lado para otro. El cambio es una situación importante, es algo, hermanos, que nosotros vivimos constantemente. Todos los días nuestro cuerpo cambia, nuestras células se regeneran, hay cambios en nuestra situación de salud, en nuestra edad, lo vemos, hermanos. Entonces el cambio es algo que es, vamos a decir, común a nuestra vida, a nuestra existencia. Y el cambio también, hermanos, en la vida cristiana, implica que hay momentos en que nosotros debemos de estar listos precisamente para afrontar ese cambio. Hay personas que le tienen miedo al cambio. Dicen: en esta situación yo me encuentro bien, no tengo por qué moverme, aquí estoy a gusto. Algunos, como dicen, es mi zona de confort, de comodidad, y pues no cambio. Pero hermanos, también algunos, sobre todo biólogos, nos dicen que el agua que se queda quieta se estanca. Y cuando se estanca esa agua, hermanos, pues empieza a pudrirse, empieza a oler mal. Entonces necesita correr, necesita moverse, necesita haber un cambio. Y hermanos, precisamente vamos a hablar nosotros en esta mañana de lo que es el cambio. Específicamente queremos hablar acerca de lo que es la conversión. En algunas situaciones notamos nosotros precisamente lo que son las conversiones, hermanos. Hay algunos talleres mecánicos que dicen conversión de un cambio de velocidades manual o estándar a un cambio automático, o viceversa. En los vehículos lo vemos muy seguido. Puede ser que un camión que esté viejo, ya destartalado, puede ser convertido en una vivienda, una vivienda sobre ruedas. Se hace esa conversión de los vehículos. En algunas situaciones, cuando hay una escolta en una escuela, en un cuartel militar, el recorrido que hacen implica que tengan que hacer movimientos en los que giran, se mueven en otra dirección, y a eso se le llama una conversión. Puede ser conversión a la derecha, conversión hacia la izquierda, y es un movimiento que hacen para otra dirección. Puede ser dirección contraria o puede ser otra dirección en otro sentido. En el área cristiana, hermanos, también nosotros encontramos que hay conversiones. La conversión es precisamente el cambio que tenemos, el giro que hacemos, algunos dicen de 180 grados en la dirección que vamos, y estamos
sin Dios y en la conversión nos encontramos, nos dirigimos hacia Dios. En este libro, hermanos, de Hechos, encontramos nosotros que hay la conversión, es decir, el cambio de actitud, de mentalidad e incluso de vida de un hombre que pues era sumamente violento, incluso se le ha tachado de pues participante en homicidio. Eh, Él directamente no lo perpetró, pero sí estuvo de acuerdo en que se cometiera este homicidio. Y estamos hablando, hermanos, de el apóstol Pablo. En el capítulo 9, pues aún no se le cambiaba el nombre, era Saulo, Saulo de Tarso, un hombre sumamente instruido, judío, conocedor de las leyes judías, conocedor también de las leyes romanas, porque él tenía esa ciudadanía, la de la ciudad de Tarso, de donde él era oriundo. Tenía la característica de que estaba clasificada como una provincia romana, y las provincias romanas, las personas que habitaban ahí, pues tenían el privilegio en ese momento de ser considerados como ciudadanos romanos, a los que los amparaban todas las leyes precisamente de la poderosa Roma. Entonces, pues tenía conocimientos también Pablo de lo que era la lengua romana, vamos a decir el latín, y además conocía el griego. Entonces, Pablo era sumamente instruido, pero pues era una persona muy violenta. En el versículo 1, hermanos, del capítulo 9, nos dice Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. De verdad que estas palabras son fuertes, dice respirando, es decir, que vivía él vamos a decir, ese odio, ese coraje, rencor que tenía contra los discípulos del Señor. Y nos dice aquí que vino con el sumo sacerdote para pedirle cartas en el versículo 2 para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Recordemos que aquí está hablando también en una forma figurada, en una forma, vamos a decir, hasta oculta. Dice, los trajese presos a Jerusalén. El camino, hermanos, se refería precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí está ya solicitando autoridad para que los que creyeran en Jesús, que estuvieran en las sinagogas, fueran traídos a Jerusalén para que fueran puestos en la cárcel. Cuando Pablo obtiene estas cartas, y va, nos dice el versículo 3, yendo por el camino hacia cerca de Damasco, nos dice aquí que tuvo un encuentro muy, muy particular. Hermanos, hay algunos que de verdad parece mentira, pero pues algunos dicen que, como nos dice el versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanos, no eran ovnis, no creamos eso de que eran eh, seres de otro planeta, eran naves espaciales. Hay algunos que lo quieren ver así, que lo quieren creer así, y algunos incluso dicen, hermanos, que en nuestra Biblia también se encuentran vestigios de seres de otros planetas. Por ejemplo, Elías, cuando fue llevado por Dios en carruaje, decían, bueno, no era un carruaje, era una nave espacial. Y no, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, nos dice que a Pablo, a Saulo, se le apareció lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y nos dice aquí que cayendo a tierra, y uno oyó una voz que le decía en el versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pues no sabía, dice, pues ¿quién eres, Señor? Versículo 5, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, nos dice aquí claramente
la palabra de nuestro Dios, que era precisamente nuestro Señor Jesucristo, quien en ese resplandor se le apareció a Saulo. No era otra situación, hermanos, no era que Pablo tuviera delirios, que tuviera un éxtasis en ese momento, como algunos también tratan de hacerlo ver, sino todo lo contrario, hermanos, era una situación muy real que estaba él pasando, pero nuestro Señor Jesucristo, pues en este rayo, vamos a decir, en esta luz, en este resplandor, pues de alguna manera ciega a Saulo, escucha la voz, iban con él otros hombres, también escuchan la voz, pero no ven a nadie. Saulo, temblando y temeroso, le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay una expresión también aquí, hermanos, en el versículo 5, que hace un llamado a Saulo, le dice, no sabes lo que estás haciendo, Saulo, porque nos dice, dura cosa te es, dar coces contra el aguijón. Las coces, recordemos, hermanos, que eran patadas, sobre todo patadas que dan los animales, los mulos, los caballos, y dice aquí contra el aguijón. La figura que se maneja aquí, hermanos, es que pues él solo se está dañando, Saulo, al estar tratando de pelear pues con algo que es mucho mayor que él. Entonces aquí, hermanos, Saulo se encuentra con el Señor Jesucristo, le dice que lo que está haciendo no está bien, lo está persiguiendo a él. Él dice, ¿por qué lo persigue? ¿Cuál es el problema que tiene Saulo? ¿Por qué tanto coraje contra sus seguidores? Entonces Saulo, pues en este encuentro, es un encuentro personal, hermanos, que tiene Saulo, él se da cuenta, pues, de que está peleando con un poder superior al que no va a poder vencer. Y por eso aquí dice, temblando, le dice, ¿qué quieres que haga? Y nos dice el Señor Jesucristo que Él le va a dar instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Tiene que dirigirse en primer lugar hacia Damasco. Y tenía que, pues, posar hasta que, pues, el Señor le enviara las instrucciones. Saulo, recordemos que entró en esta ciudad, pues, ciego, no podía ver a causa del resplandor, a causa de lo que, pues, le había hecho en ese momento nuestro Señor Jesucristo, quitarle la visión. Entonces entró a Damasco. Saulo estuvo 3 días sin ver, nos dice la Escritura, en el versículo 9, no comió ni bebió absolutamente nada. Y fue llevado, pues, a un lugar específico en donde estuvo, ahí en la ciudad de Damasco. En ese lugar había un discípulo llamado Ananías, nos dice el versículo 10, al que el Señor se dirige a él y le dijo que se levantara, que fuera a un lugar específico, a una calle que se llama derecha, que buscara a un hombre que se llamaba Judas, y que en su casa iba a estar Saulo de Tarso. Nos dice, porque él, he aquí, él ora. Pablo es después su nombre, Saulo, estaba orando ahí. Y cuando oraba, vio la visión de un varón que se llamaba Ananías, como el que estaba hablando, que entraría y le pondría las manos encima para que recobrara la vista. En el versículo 13, Ananías respondió, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, versículo 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La fama de Saulo era bien conocida, pero pues precisamente porque pues era una mala fama la que tenía de estar en contra de los discípulos del Señor.
Señor Jesús le dice a Ananías, dice, ve, dice, hay una razón muy particular aquí, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías obedece al Señor, va hasta la calle derecha, entra en la morada de Judas, le pone las manos a Saulo, y nos dice el versículo 18 que en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y nos dice algo que sucedió, hermanos, de manera también muy rápida, y levantándose fue bautizado. Nos dice el versículo 19 que recobró fuerzas Saulo, tomó el alimento, estuvo algunos días, dice, con los discípulos que estaban en Damasco. Queremos pensar, hermanos, que había mucha reticencia en acercarse a Saulo. Y sin embargo, hermanos, después de que le aconteció todo esto, después de que había estado respirando venganza, amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, nos dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. En la conversión, hermanos, no solamente es un cambio de mentalidad, un cambio de ideas, sino es un cambio de actitud. La conversión implica, hermanos, que nos movamos, cambiemos totalmente nuestra forma de ser, es decir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Cuando encontramos al Señor Jesucristo, hay este cambio. Aquí nos dice la palabra de Dios que Él ya tenía destinado a Saulo para que él fuera el que llevara el Evangelio, no solamente a los gentiles, nos dice aquí también que a reyes. Y hermanos, también nosotros debemos hacerlo así. Debemos llevar el Evangelio cuando nuestro corazón ha cambiado, ha modificado ese encuentro que hemos tenido con el Señor Jesucristo. Podemos llevar el Evangelio a todas las personas, desde la más humilde hasta la más encumbrada. Y esto es algo que nos habla precisamente de lo que es la conversión. Hermano, la conversión es activa, nunca es pasiva. Seamos como ese río que siempre está en movimiento, como ese niño que no se cansa de jugar. Y llevemos siempre el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan por amor de nuestro Dios, por el cambio que hizo en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que nos siga moviendo, que nos siga cambiando para darle la honra y la gloria que Él merece. Aquí nos estaremos viendo, hermanos, Dios mediante, que el Señor les siga acompañando. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre
iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso.